Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Fabio Martínez y el día de hoy vamos a iniciar una serie de tutoriales del programa Studio One. Es el programa que yo vengo utilizando desde hace muchos años. También utilizo muchos otros como son Pro Tools, el Ableton, eh, el Reaper en algunas ocasiones los he utilizado el Logic, pero actualmente con el que más me he afianzado ha sido con el Studio One. Como todos saben, el programa que utilice cada uno va a depender de la comodidad que tenga en el flujo de trabajo. El flujo de trabajo de cada persona es bastante diferente, entonces con el que mejor me he sentido hasta la fecha ha sido con Studio One. Llevo ya más de 5 años de estar utilizándolo y pues la verdad estoy muy contento con Studio One. Entonces vamos a iniciar con lo que son las partes básicas y la configuración que yo utilizo en mi flujo de trabajo. Entonces vamos a comenzar con la pantalla principal. Entonces aquí tenemos nuestra pantalla de inicio, con lo primero que nos vamos a encontrar. Y en esta sección de acá vamos a analizarlo por secciones. Si podemos ver acá, aquí por lo menos tenemos la opción de crear un nuevo proyecto, que en este caso puede ser una plantilla para mezcla. Ya por lo menos esta es la versión 6.1.1 de Studio One. Entonces aquí tenemos la opción de grabar. Por lo general vamos a utilizar esta. Ya a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta para que nos sirve de pronto el tema de una plantilla de máster o proyecto que se le llama. Una plantilla de actuación, plantilla de reproducción, de grabación. Ya hay diferentes tipos de plantillas dependiendo de lo que queramos hacer. En nuestro caso, como lo que queremos es grabar, básicamente, entonces nos vamos a encontrar con unas opciones básicas. Entonces, esto es para crear el proyecto, para abrir el proyecto, y esto es para poder unirse a la plataforma directamente en línea de Studio One. Aquí vemos la parte de la configuración del dispositivo de audio. Aquí podemos establecer lo que son el tamaño del bloque, las muestras por segundo. Cuando vamos a grabar, por lo general yo lo utilizo en 128 muestras. Por ejemplo, yo lo utilizo en 800. Entonces, no sé si hubo algún cambio en el audio, porque como hice el cambio de muestras, entonces posiblemente hay algún cambio. Entonces voy a hacer la verificación y regresamos enseguida. Ok, entonces, ¿hubieron algunos clics? Listo. Entonces, eso en cuanto a la parte de la configuración de los dispositivos de audio. Luego la parte de los dispositivos externos, que ya son el tema de los controladores. Eso lo vamos a hablar cuando estemos configurando esa parte. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? Esto, listo. Aquí en esta parte de acá vamos a tener la cuenta de Presonus, aquí la ventana de inicio y aquí la sesión que estemos trabajando. Eso lo vamos a ver ahorita. Aquí archivo, por lo menos esto lo vamos a ir detallando ahorita. Vamos a crear una nueva sesión. Vamos a crear una sesión principal y vamos a configurarlo de la manera como yo normalmente lo utilizo. Como yo fui usuario muchos años de Pro Tools, entonces cuando nosotros crecemos en una plataforma como Pro Tools, es muy difícil, digamos, adaptarse a una nueva plataforma que de pronto los comandos son totalmente diferentes, las funciones son un poco distintas. Entonces, ¿por qué razón yo me sentí tan adaptado a Studio One? Porque Studio One fue una plataforma muy flexible. ¿En qué sentido? Que por lo general lo que nosotros utilizamos como lo que son los shortcuts eh, es lo que nosotros digamos que nos hace que nos desenvolvamos en un DAO de una forma más eficiente. Entonces, como ya yo estaba acostumbrado a los shortcuts de Pro Tools, entonces lo que me brindó Studio One fue que yo puedo configurar todo el mapeo del teclado, o por lo menos en un 90%, a lo que yo hacía en Pro Tools, perdón.
Entonces, eso es lo que vamos a tratar de configurar. Vamos a tratar de configurar un flujo de trabajo que se nos adapte a nuestras necesidades. Yo se lo voy a explicar como yo lo hice, como yo lo tengo normalmente, pero ustedes pueden escoger sus comandos, pueden seleccionar el mapeo de Pro Tools, así como yo, y poco a poco van haciendo ciertas modificaciones que les van a ayudar hasta cierto punto. Entonces, vamos a crear una nueva sesión. Entonces, lo primero que vamos a ver acá va a ser la configuración del sample rate. Yo por lo general trabajo en 48 kHz de muestreo, resolución 24 bits, y esto lo dejo tal cual porque el resto lo podemos configurar dentro de la sesión. Vamos a crear acá prueba. Ok. Entonces, ya aquí estamos dentro de la sesión de Studio One. Vamos a detallar cada una de las secciones. Entonces, el panel de arriba es básicamente el panel que vamos a utilizar para edición. Esta parte de acá, todo esto de acá, es el panel de edición y de cuantización. Si se dan cuenta acá, básicamente tenemos el tipo de compás por el cual vamos a estar cuantizando, ya sea audio, sea señales MIDI, etcétera. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos el snap, que básicamente el snap es cuando el audio se alinea directamente a la grilla, lo que le llamamos el grid o la rejilla, ¿ya? Entonces tenemos esto que es el autodesplazamiento, que es cuando la barra va corriendo y pasa a la página siguiente. Si nosotros no queremos eso, entonces básicamente lo desactivamos y él sigue así, sigue solo. ¿Listo? Entonces eso sería básicamente eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver acá que en esta barra derecha o este panel derecho nosotros vamos a encontrar todo lo que son los instrumentos virtuales con lo que nosotros podemos producir, podemos crear música. ¿Ok? Al lado derecho vamos a tener todo lo que son los plugins de edición básicamente o de procesamiento ya como son el paquete de Waves, el paquete de Slate, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí al lado derecho tenemos algo de loops, aquí en buscador de archivos, que es por ejemplo si nosotros queremos importar algún archivo de audio, un ejemplo, un loop. Básicamente lo único que hacemos es buscarlo acá, lo arrastramos, guardamos, le damos en sí para que se copie ese archivo directamente al folder del proyecto. Por acá tenemos la nube, si tenemos la cuenta conectada, la tienda, y por aquí tenemos otra cosita más que es el pool o el pool, no sé cómo se pronuncia. Total, entonces esto básicamente son los archivos que vamos a tener internamente trabajando dentro del Studio One. Entonces de aquí nosotros, algo que es ventajoso a diferencia por ejemplo del Pro Tools, es que cuando nosotros vamos a crear, digamos, un canal, y eso es supremamente importante, a diferencia del Pro Tools, cuando nosotros vamos a crear un canal, por ejemplo, de instrumento virtual, en Pro Tools, para los que manejan Pro Tools, tienen que crear el canal de instrumento, luego como plugin, cargar el instrumento, seleccionar cuál es, buscarlo. Ya por lo menos Pro Tools 2021 tiene para uno poder buscar directamente el instrumento, pero de todas maneras tiene que crear primero el canal. Aquí no, aquí simplemente en esta barra o en este panel de la derecha, que lo podemos activar o desactivar con esto, en esta parte de acá que dice explorar, o ahorita les digo cuáles son los comandos. Básicamente lo que hacemos es buscar el instrumento que queramos cargar. Por ejemplo, si queremos cargar un piano, Keyscape, un ejemplo, escribimos aquí key y automáticamente nos aparece el buscador. Simplemente lo que hacemos es seleccionar acá, lo arrastramos y lo vamos a mover hasta el espacio vacío que tenemos acá en los canales. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que se nos cargue un nuevo canal ya totalmente configurado.
para esa parte de acá, para el instrumento, básicamente. Eso es lo que nosotros logramos con esto. Lo mismo con los plugins. Si por ejemplo nosotros queremos cargar digamos, un canal de audio, porque ya los plugins van a crear directamente canales de audio. Entonces yo me voy aquí a efectos, le doy acá, por ejemplo, a este de acá. Y lo que voy a hacer es arrastrarlo hasta un espacio en blanco si lo que quiero es crear una nueva pista de audio. Miren que por lo menos aquí dice agregar efecto en una nueva pista de audio. Y automáticamente me crea una pista de audio, básicamente, con... Vamos a ver. Parece que tengo que activar ese. Vamos a ver. Me crea una pista de audio directamente con el plugin. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, insertar en esta pista un plugin como este, pues simplemente lo que tendría que hacer sería arrastrarlo, en este caso ya o no al espacio en blanco, sino encima del instrumento virtual. Un ejemplo, que yo quiera, por ejemplo, ecualizar ese piano y que quiera, por ejemplo, darle una ecualización, digamos, analógica, una emulación. Quisiera cortarle aquí en los graves. Y ahí me va resultando poco a poco, básicamente. Entonces, ese es el proceso, ese es el procedimiento para poder cargar un plugin directamente en el piano. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto por acá. Vamos a quitar todo esto. Listo. Entonces, ese es el panel de acá. Ya saben cómo cargar el instrumento, cómo cargar los efectos, básicamente. Ahora vamos al proceso como tal de configuración. Vamos a quitar todo esto de la pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar. Voy a asegurarme de algo acá. Vamos a exportar acá. FM Shortcuts. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer para la configuración de todo el entorno va a ser lo siguiente. Nos vamos acá a la parte de arriba donde dice Studio One. Nos vamos a atajos de teclado. Nos va a abrir esta pequeña ventana que está en la ventana general y atajos de teclado. Aquí en atajos de teclado, para poder utilizar la configuración que yo utilizo, que obviamente si algún comando no le funciona es porque la distribución de su teclado es un poco diferente y tienen que hacer algunas modificaciones. Entonces, le van a dar, miren que yo aquí tengo el esquema de mapeo de teclado Pro Tools modificado. Entonces le van a dar, van a seleccionar acá y van a darle en importar. Van a seleccionar esto que yo lo voy a poner en la descripción del video. Actualmente debe estar. Van a darle doble clic y le dan en sí. Revertimos, aplicamos y ya automáticamente tienen que tener toda la distribución de los comandos que yo normalmente utilizo, que los voy a ir enseñando a medida que vayamos avanzando en los videos. Entonces, la primera configuración que vamos a hacer es la siguiente. Esto tiene que estar tal cual configurado como lo ven acá. Acá donde dice cuando inicia Studio One, no hacer nada, quitan esta opción de buscar actualizaciones. Donde dice apariencia, yo normalmente, por defecto, viene así. No me gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le doy toda la le quito toda la luminancia y le doy todo el contraste. Entonces, esa es la configuración que a mí me gusta. Lo mismo en esta parte de acá. A mí me gusta en esta parte. Me gusta como ver el entorno un poquito más, digamos, el entorno gráfico un poquito más oscuro. Más que todo por el tema visual. Me gusta verlo de esa forma. Ok, entonces nos vamos ahora a ubicaciones. Tienen que verificar que todas estas estén seleccionadas. Precisamente sobre todo esta. ¿Ya? Activar guardar de forma automática cada 3 minutos para que de forma automática vaya creando un backup de lo que estén haciendo.
Ya saben, verifiquen que todo esté seleccionado acá. Tipos de archivos, set de sonido, ya esto todo está bien. Todo esto lo dejan tal cual. Lo único es que verifican en datos de usuario que todo esto esté seleccionado. Configuración de audio. Vámonos acá, vamos a ver qué pasa acá. Esto acá, protección de dropout. Yo lo uso en mínimo cuando estoy, digamos, grabando. Pero cuando ya estoy mezclando, cuando estoy de pronto haciendo procesamiento, ya lo pongo en bajo o en medio, ya dependiendo de qué es lo que esté buscando. Listo. Dispositivos externos. Aquí es donde nosotros agregamos el controlador MIDI. ¿Ya? El controlador MIDI que tengamos a nuestra disposición. En este caso yo tengo aquí un M-Audio Keystation, un K49. Entonces, para agregarlo voy a eliminarlo, voy a quitarlo y voy a agregarlo nuevamente. Entonces, aquí por defecto está seleccionado. Yo lo quito para que si yo tengo el controlador apagado no me moleste al encender el Studio One, al abrir el Studio One, sino que automáticamente él se reconecte. Entonces yo lo quito de aquí. Entonces le vamos a dar en agregar. Aquí vamos a poner el nombre de nuestro controlador, por ejemplo M-Audio 49, ejemplo. Y aquí recibir desde Keystation 49 en mi caso. Si ustedes tienen un Ovation, si ustedes tienen un Alesis, otro M-Audio, entonces, o un piano, entonces lo seleccionan desde donde lo van a recibir. Le dan a OK y listo. Ya ahí lo tienen que recibir. Ahora, ¿cómo verifican que efectivamente está recibiendo señales? Se fijan en esta parte de acá, que es donde están las señales MIDI. Entonces, si se dan cuenta, yo cuando presiono las teclas, se alumbra un pequeño indicador naranja aquí en la parte de abajo. Listo. Entonces, vamos a la configuración siguiente. Ya esto quedó configurado. Vamos a lo siguiente, que es la configuración avanzada. Vámonos con la primera pestaña, que es la pestaña de edición. Van a seleccionar todas las opciones. Seleccionan todas las opciones. Vamos a la siguiente pestaña. Seleccionan todas las opciones también. En audio van a seleccionar entrada de audio de pregrabación, que por defecto viene así. Entonces lo van a activar. Luego en MIDI, esto por lo menos el offset de grabación. Eso dependiendo de cómo sea su respuesta en el controlador MIDI, van a irlo variando dependiendo. Por lo general yo lo pongo en 25 o 26 porque es lo que con mi controlador he calculado, pero eso va a variar en cada computador. La consola la dejan tal cual, todo esto lo dejan tal cual. Le dan en aplicar y OK. Listo. Esa es nuestra primera configuración. ¿Ok? Configuración número 2. Nos vamos a transporte. Le vamos a dar opciones. Vamos a seleccionar esta primera opción y esta última opción. Retornar al inicio de la parada y loop sigue a selección. Esas son las dos opciones. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí en opciones, en esta parte del panel izquierdo. Le vamos a dar en opciones y vamos a ponerlo tal cual como está acá. Hay uno que vamos a ir variando en algunas ocasiones, que es este, cursor sigue a posición de edición. A mí me gusta utilizarlo en algunos momentos y en otros no. Si se dan cuenta, cuando lo habilito, cuando lo deshabilito, a veces se activa este, que básicamente este es lo que nosotros estamos habilitando con esa opción. Entonces, la mayoría del tiempo yo lo tengo seleccionado, pero en algunos casos que estoy editando o algo, entonces yo simplemente lo deshabilito. Ya después les explicaré por qué. El resto lo ponen así. Solo sigue a la selección, lo quitan, esto lo quitan, lo ponen esto, habilitar puntero de precisión, localizar clic en espacio vacío, automatización sigue eventos, ninguna superposición al editar eventos, colorear controles de pista, etcétera, tal cual como aparece aquí. Pueden detener el video, pueden revisarlo y así sucesivamente. Entonces, como ya nosotros pusimos lo que fueron los comandos, entonces les voy a explicar cuáles van a ser nuestros comandos básicos
que vamos a estar utilizando. Con el número 3 de nuestro teclado, vamos a ver si puedo sacar acá el teclado en pantalla, teclado, ok, listo. Vamos a ver. Okay. Con el número 3, este 3 que vemos acá, ¿qué vamos a hacer? Con este 3 vamos a sacar lo que es el mixer o lo que es la mezcladora. Vamos a crear acá un canal de audio. Lo podemos hacer con el comando Control-Shift-N. ¿Ya? Aquí podemos crear el canal de audio o de instrumento, de lo que nosotros queramos. ¿Ya? Al igual que en Pro Tools. En Pro Tools también es Control-Shift-N. Para los usuarios de Mac sería Command-Shift-N. Entonces vamos a crear un canal de audio. Si queremos crear más, entonces serían por acá. Si queremos de una vez empaquetarlos en una carpeta, sería acá. Pero lo vamos a dejar así tal cual. Ahora, el color, aquí lo podemos seleccionar para que seleccione el color de forma automática o para seleccionarle el color en específico. Vamos a poner, por ejemplo, este verde. Formato, si lo queremos en mono o en estéreo, y qué entrada le queremos asignar. Entonces aquí configuramos todo eso, la salida de una vez y lo creamos. Entonces, ahí ya creamos, por ejemplo, 15 canales. Vamos a eliminar algunos. ¿Listo? Entonces tenemos esos canales. Bueno, aquí de una vez me va mostrando las teclas algunas teclas que vamos utilizando. Listo. Bueno, entonces, si se dan cuenta, por lo menos aquí el mixer nos muestra como que muy cargado toda esta parte. ¿Qué hago yo? Yo quito todo esto que está acá y solamente dejo esto de aquí. Entonces le quito esto, el teclado de acá, le quito la listas de canales y simplemente me quedan tal cual de esta manera. Ahora, si de pronto no nos gusta ver el mixer en la parte de abajo, sino que queremos verlo por separado, le damos clic a esta flechita que está acá para separarlo y para maximizarlo, por ejemplo. Entonces ya saben, con el número 3 abrimos el mixer. Ahí perfectamente lo abrimos. Lo ocultamos con el mismo número 3, que es este 3 que vemos acá. ¿Ok? Lo abrimos y lo ocultamos. Si no me gusta verlo así, entonces lo pongo acá. Ahora, en el mixer nosotros vamos a encontrar lo que son los inserts y los envíos. Entonces, en este caso nosotros por lo menos podemos agregar acá directamente un inserto. Entonces aquí en el botón, bueno, en la flechita que va hacia abajo podemos agregar un preset. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar este preset. Entonces de una vez se me carga con cierta configuración que yo tengo predeterminada para algunas funciones. O yo puedo cargar directamente un plugin. Por ejemplo, un ecualizador. Yo puedo cargar directamente un EQ o un compresor, por ejemplo. Puedo cargar un compresor acá. Ahora, si quiero mantener la visualización de un plugin y poder abrir otro al mismo tiempo que este, como para poder ver una respuesta en frecuencia, etcétera, entonces yo tengo que darle clic aquí a este pin que está acá para que se me mantenga quieto y se me mantenga ahí y poder abrir el otro. Entonces ya abrimos el otro y automáticamente queda todo así. ¿Listo? Eso sería. Si lo queremos lo quitamos y así. Vamos a quitar todo esto. Entonces eso es lo principal. Ahora vamos a configurar el panel de mezcla. Le vamos a dar aquí en configurar. Ya con el mixer abierto, entonces le damos aquí en configurar. Quitamos todo lo de acá. En agrupamiento lo quitamos todo. Y aquí en visibilidad le vamos a dar esta configuración que tenemos aquí. Colorear bandas de canal, colorear cabecera del plugin. En esta parte de acá le vamos a habilitar las conexiones VCA que veo que no están habilitadas. Y a veces yo habilito lo que son las notas de canal para poder agregar anotaciones acá. Yo por lo general activo lo que es el bus de escucha para algunas funciones específicas en este caso. Entonces esto es para yo poder habilitar, en este caso por lo menos utilizar un programa como el SonarWorks para que ya
es un programa de calibración de monitores con el que yo puedo utilizar mis monitores o mis audífonos, que en este caso yo tengo los Audio-Técnica M50 y tengo el perfil de calibración. Entonces yo puedo calibrar mis monitores y permanecer con el activo sin que el audio final o el máster se vea afectado, sino que solamente se vea afectado lo que yo estoy escuchando. Entonces lo que yo estoy escuchando está referenciado con la calibración de los monitores y el máster final no se va a afectar para nada. Entonces eso es para ya temas un poquito más, digamos, más avanzados, que es el tema de mezcla, pero por lo general se los recomiendo. Listo, bueno, entonces para poder visualizar, bueno, vamos a quitar el mixer, ya saben cómo funciona. Para poder visualizar lo que son los instrumentos virtuales, vamos a presionar el botón número 4. Ah, no, perdón, el botón número 5. El botón número 5, que me va a abrir el panel derecho. Puede ser el 5, puede ser el 6, el 7, 5, 6. Vamos a ver. Presioné el que no era. Vamos a ver. Sí, el botón número 5. Entonces presionamos el botón número 5 y nos abre directamente el panel de los instrumentos, que está acá. Entonces, automáticamente, no sé si es por un error, digamos, del Studio One o un bug, creo, o si de pronto es adrede, aparece el cursor acá seleccionado para que podamos escribir el nombre del plugin que queramos utilizar. Un ejemplo, una batería, el S-Drummer. Entonces, básicamente lo escribimos, lo arrastramos y automáticamente lo cargamos. ¿Listo? Entonces ahí lo podemos cargar, lo podemos utilizar. Borramos acá para que se carguen todos los plugins. Le damos a escape y ya se quita todo esto. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a tener acá esto por acá. Y si queremos, por ejemplo, la ventana de efecto, entonces le damos el número 6. Si queremos, por ejemplo, la ventana de archivos, le damos el número 7. Y ahí tenemos la ventana de archivos o así. Entonces eso, o si de pronto no queremos estar presionando botones acá, simplemente le damos acá en el botón de explorar. Y básicamente sería eso. Ahora, vamos a lo que es la ventana de inspector. ¿Qué es el inspector? El inspector, digamos que es la configuración que tenemos cargada para un canal, ya sea de instrumento o sea de audio. En este caso, el inspector lo sacamos con el número 4. Entonces, el número 4, sacamos la ventana de inspector y básicamente aquí tenemos todo lo que es la configuración de ese canal. Si queremos que se sincronice con el tempo de la sesión, que en este caso lo tenemos acá abajo en 120, entonces le activamos en Time Stretch. Si no queremos que se sincronice, entonces simplemente le damos en no seguir, básicamente. Entonces, por lo general viene por default aquí, Time Stretch, y lo dejamos así. Ya por lo menos poco a poco van descubriendo cuáles son las funciones. Esto de delay es si queremos que se retrase un poco la señal y así. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar del inspector en el caso de los canales de audio? Sobre todo, las mediciones, el fader directamente como lo manejamos acá, y cómo manejamos los insertos de forma vertical. Que sin abrir el mixer nosotros podemos ver qué insertos tiene en este caso este canal de audio. Por ejemplo, si yo quiero agregar un ecualizador, yo simplemente le doy acá y vamos a agregar un Pro Q, por ejemplo. Y me aparece acá directamente como inserto de este canal. Cada vez que yo seleccione un canal diferente, me va a cargar el inspector del canal que yo tenga seleccionado. Le doy el número 3 y automáticamente yo puedo ver también de la misma forma el inspector del canal que yo tenga seleccionado en el momento. Ahora, en el inspector yo puedo hacer lo que son los envíos a los diferentes, o las rutas a los diferentes buses que yo quiera crear.
A diferencia de Pro Tools, aquí nosotros creamos directamente un bus de canales que, además de ser un auxiliar, se convierte en una ruta. Quiere decir que por este bus está llegando una señal y este bus es el mismo que vamos a utilizar para poder llamar una señal de audio. Por ejemplo, si yo quiero enviar esta señal, que es un instrumento MIDI, un instrumento virtual, si yo lo quiero enviar a una salida, vamos a darle canal, bueno, esto lo tenemos que estirar acá. La salida, yo puedo no mandarlo a la principal, sino mandarlo directamente al bus. Ojo que el bus también lo podemos configurar como estéreo y como monofónico, al igual que los canales de audio, en esta partecita que está acá. Estos dos círculos que vemos acá, si nosotros lo presionamos, lo convertimos en un canal monofónico, y si lo volvemos a presionar, en un canal estéreo. Entonces, este bus, en este caso, es un bus estéreo, donde yo este canal, que básicamente es un canal de instrumento, yo puedo mandarlo directamente por el bus. Quiere decir que si yo toco algo acá, vamos a ver qué está pasando acá. Para las entradas. Ok. Ok, vamos a ver. Entradas. Ah, ok. Aquí por lo menos lo había configurado mal. Aquí en dispositivos externos, vamos a agregarlo. Y tenía que darle en nuevo teclado. Aquí lo había configurado de forma incorrecta. Hay que darle en nuevo teclado. Ahora sí, listo. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, cuando yo presiono una tecla, en este caso, del instrumento MIDI, la salida, como está ruteada al bus 1, entonces la señal va a llegar directamente a este bus de acá. Ahora, si yo quiero mandar este bus, un ejemplo, a esta señal, entonces yo a este canal de audio, entonces yo tendría que rutear la entrada de este canal con el bus 1. Entonces yo le doy aquí en la entrada, en buses, y automáticamente lo doy aquí en bus 1. Entonces quiere decir que si yo voy a grabar, automáticamente me va a capturar. Entonces si yo empiezo a grabar, me está grabando el canal MIDI y a su vez me está grabando el canal de audio. ¿Ok? Entonces eso es para algunas configuraciones específicas que de pronto queramos hacer. ¿Ok? Entonces, hasta aquí este primer tutorial, hasta aquí este primer video, para no hacerlo tan extremadamente largo, aunque ya está un poquito largo. Pero la idea es que puedan tener un entorno visual un poquito más cómodo. ¿Listo? Entonces, vamos con el segundo tutorial a partir de ahora.